Dígame que para mí también es un esfuerzo por varias situaciones, por varios factores que eso interviene. Sí, el mismo autor que realiza este análisis de publicaciones menciona que no solamente se puede culpar de la mala calidad, de la baja producción de investigaciones al nivel de calidad de la educación superior que existe en el país. También se debe, dice, entre algunas situaciones, a la mala gestión administrativa y académica a nivel de las universidades como responsables de esta falta de interés en investigar y sobre todo pues publicar. Ya entrando en el tema, quisiera abordar de forma muy general lo que es la ciencia. Creo que todos en algún momento de la formación en las aulas hemos tenido algunos criterios de lo que es el conocimiento científico y cuáles son las características que lo hace diferente del conocimiento cotidiano o conocimiento vulgar. Realmente la ciencia es un conjunto de conocimientos racionales ciertos o probables. Probables, recordemos que en medicina la medicina en sí no es una ciencia exacta, es una ciencia de probabilidades, y la certeza o el grado de exactitud frente a un diagnóstico va a depender de muchísimos otros procedimientos que van a ser abordados en las siguientes diapositivas. Igualmente, la ciencia es el resultado de la investigación, recopila un conjunto de conocimientos obtenidos a través de la práctica sistemática que aplica un método. Dichos conocimientos son resumidos y expresados en principios, teorías, leyes y conceptos. La ciencia en sí es justamente la recopilación sistemática, organizada, de productos de investigaciones que luego se sintetizan para poder elaborar ya teorías, leyes y conceptos. Uno de lo que le hace diferente el conocimiento científico del conocimiento cotidiano es justamente la aplicación del método científico. El método científico lo hemos estudiado desde el colegio. Es un proceso, una secuencia de pasos que me garantiza que la información, el conocimiento que yo obtenga realmente es objetivo y puede ser considerado y aplicado en los diferentes aspectos para explicar fenómenos o hechos. Un método científico es un procedimiento para tratar un conjunto de problemas que pueden ser abordados por diferentes métodos o técnicas. Método proviene del griego, que significa camino, vía, y es el procedimiento utilizado para llegar a un fin, en este caso particular el fin, el conocimiento científico. De forma muy general, el método científico utiliza dos procesos que son o la observación o la experimentación. Es lo que realmente utiliza la ciencia para poder acceder al conocimiento científico. Dentro de los procesos pues utilizamos los datos que son analizados para transformarlos en información, y esta va a aprobar o rechazar las hipótesis planteadas en las diferentes preguntas de investigación, razón de ser de los protocolos de investigación. La siguiente gráfica nos demuestra la secuencia dentro del método científico. Iniciamos o partimos siempre de algunos conocimientos o esbozos de conocimientos en relación a un problema. En función de estos planteamos una hipótesis que es una respuesta probable a la pregunta de investigación, a la duda que inicialmente tenemos. A su vez, los siguientes pasos de la ejecución ya en sí de la investigación, la recopilación de información para la estimación de las hipótesis, para mirar si es que estas hipótesis son verdaderas o son falsas, en función del tipo de análisis que nosotros utilizamos para poder llegar a concluir en relación a los resultados. Con estos resultados, de hecho, van a generarse nuevos problemas, y es el ciclo en el cual se genera la ciencia y la investigación científica. ¿Para qué fines se emplea el método científico y las varias técnicas de la ciencia? Básicamente para incrementar nuestro conocimiento, el conocimiento como objetivo intrínseco o cognitivo,
y para incrementar nuestro bienestar y nuestro poder, los objetivos extrínsecos o utilitarios de la ciencia. Dentro de los fines, si el fin es puramente cognitivo, se obtiene ciencia pura, pero si la finalidad es utilizarla a largo plazo, resulta la ciencia aplicada, y si la meta es utilitaria a corto plazo, se hace técnica o tecnología. En tanto la ciencia básica es inofensiva, como nosotros utilicemos esta información en la ciencia aplicada y la técnica pueden ser dañinas. Bien, vamos a tomar ahora algunos ejemplos de lo que serían los dos grandes enfoques dentro de la investigación científica, el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Antes de iniciar con la utilidad del enfoque cuantitativo o cualitativo, siempre existen diferentes posiciones de cuál es mejor, cuál realmente es ciencia y cuál quizás no es ciencia. Hasta hace algunos años, durante la formación como magíster en investigación, se discutía muchísimo y se daba primordialmente pues importancia al enfoque cuantitativo, por ser un enfoque que mide, utiliza la estadística y sobre todo los resultados pueden ser generalizables, a diferencia del enfoque cualitativo, donde se dice que son meras entrevistas, simples opiniones muy cambiantes entre una y otra persona o en el mismo individuo en relación a diferentes momentos, tiempos o estados de ánimo. Por lo tanto, se trataba de menospreciar el uno en relación al otro enfoque. En la actualidad, los dos enfoques son importantes, se publica muchísimo, tanto investigaciones cualitativas como investigaciones cuantitativas. Hasta hace algunos años existían muy pocos artículos, por ejemplo en PubMed. Si en este momento ingresamos a esta base o fuente de información de artículos científicos indexados, vamos a encontrar ya una cantidad bastante significativa de investigaciones cualitativas. De lo que acabo de mencionar, pues las preguntas que a veces nos hemos hecho es si lo cualitativo es pura descripción, que los métodos cualitativos ciencia. ¿Cómo puede ser ciencia si no es replicable? Es decir, si no puedo reproducir o otro investigador puede hacer lo mismo y llegar a las mismas conclusiones, que es la característica del enfoque cuantitativo. Si se puede generalizar el resultado de un solo caso, de una entrevista a profundidad, de una historia de vida a toda la población. Vamos a mirar en las siguientes diapositivas que cada uno de los enfoques tienen propósitos definidos y por lo tanto no podemos compararlos, pero los dos en sí tienen su propósito y de hecho los resultados son importantes dentro de la explicación de fenómenos o hechos que tengamos o de problemas particulares. De forma muy general, el postpositivismo, hablemos de enfoque cuantitativo, y el interpretativismo como enfoque cualitativo. En el cuantitativo realmente se habla de una realidad objetiva que es posible conocerla solo de un modo imperfecto y probabilístico, es decir, con una probabilidad de certeza. Y de ahí que hemos visto que durante los últimos años, a medida que la ciencia avanza, se han ido cambiando o proponiendo nuevas explicaciones a explicaciones que inicialmente eran conocidas o aceptadas como verdades absolutas. Esto no solamente en las ciencias médicas, sino en la física, en la química, etcétera. De acuerdo al avance de la ciencia, realmente existen nuevas posibilidades de explicaciones a estos hechos. El enfoque cualitativo no lo aborda tanto como un hecho objetivo, sino más bien lo interesante de este es justamente tratar los significados que se atribuyen o que dan los individuos a los diferentes hechos o circunstancias. En el enfoque cualitativo no existe una realidad, sino existen múltiples realidades. Si es así, no existe una verdad absoluta, por lo tanto, pues vamos, en el enfoque cualitativo se trata de entender en este contexto y superar algunas deficiencias que tengan los enfoques cuantitativos, que entre muchos se dice que es deshumanizante,
utiliza la estadística como un instrumento que aborda ciertas circunstancias muy específicas y que realmente no los toma en el contexto y en la práctica no son las realidades como están planteadas en la investigación, sino realmente tienen otras circunstancias. Dentro de los paradigmas, una vez más, el cuantitativo y el cualitativo, básicamente el enfoque cuantitativo lo que busca es explicar, y de ahí lo que hacemos en la práctica, explicamos por qué el cáncer, por qué la gastritis, por qué el infarto, etcétera, etcétera, en función de la teoría o de nuestros conocimientos que existen hasta la actualidad. Para el enfoque cualitativo no se trata de buscar la explicación, sino más bien lo que busca es la comprensión de los fenómenos, de los hechos, de una forma mucho más holística. Si es así, ¿cuál es mejor o cuáles tienen mejor aceptación frente a la comunidad científica? Veamos, antes de llegar a una conclusión, cuáles son las las especificaciones de cada uno de ellos. El enfoque cuantitativo mide hechos objetivos, se enfoca en variables, trata muchos casos, de ahí que utilizamos la técnica del muestreo, las muestras como muestras probabilísticas que, de ser representativas y de ser suficientes, nos permiten generalizar los resultados. Igualmente utiliza el análisis estadístico, y un hecho particular, el investigador está muy separado del investigado. En el enfoque cualitativo interpretativista se trata de construir una realidad social en un sentido cultural, se enfoca en procesos interactivos, en eventos, se habla de pocos casos o se trabaja con pocos casos o sujetos. El análisis es temático y un hecho muy particular, el investigador se involucra directamente con el investigado. Investigaciones de campo, las investigaciones etnográficas, las investigaciones de entrevistas a profundidad, análisis, historias de vida, los grupos focales. Se trata realmente de llegar a construir una relación que permita que el investigado pueda realmente expresar todo lo que conoce en relación al tema que se estudia. Bien, de esta manera, pues ni el enfoque cuantitativo ni el enfoque cualitativo son mejores. Los dos realmente son importantes y en la actualidad lo que se utiliza en una mayor proporción es la triangulación de los métodos, es decir, las investigaciones mixtas, donde nosotros iniciamos quizás con un enfoque cualitativo y luego se termina la investigación con uno cuantitativo, o puede ser un cuantitativo y cualitativo, o cuantitativo y cualitativo a la vez. Ya depende del tema a investigar y de la intención que tenga el investigador en relación con cuánta profundidad debe conocer tal hecho o fenómeno o explicar tal patología. El enfoque cualitativo, a diferencia del enfoque cualitativo, el enfoque cualitativo, a diferencia del enfoque cuantitativo, es realmente cíclico. Partimos de una teoría, de una hipótesis, seleccionamos casos, se recoge la información, se analiza y nuevamente esta se discute o se analiza en el contexto de la teoría existente, y el ciclo se repite sucesivamente hasta llegar a la saturación de la información. A diferencia del enfoque cuantitativo, donde se utiliza un protocolo de investigación donde es realmente una secuencia lineal, si se puede decir, se establecen todos los parámetros antes de iniciar la investigación y no es posible realmente modificar a medida que se inicia ya la investigación. En los dos métodos, de hecho, es importante garantizar algunos aspectos que nos permitan decir al final pues que los resultados realmente son objetivos y son válidos, lo que se conoce como la validación. Para el enfoque cuantitativo realmente existen muchísimas opciones, entre ellas el mismo uso de la estadística dentro de algunas opciones ya desarrolladas, técnicas estadísticas nos permite demostrar si es que eso no es estadísticamente significativo, etcétera, si es representativo, la confiabilidad, la repetibilidad que puede tener el instrumento utilizado o la técnica utilizada para conocer o medir tal hecho. En los enfoques cualitativos
también existen estas posibilidades de validación entre muchísimas técnicas descritas que nos permiten al final realmente decir que no es mera descripción, no es un mero discurso o una mera opinión, sino realmente se ha seguido un proceso que nos permite al final decir que los datos son realmente objetivos y que pueden ser utilizados ya en la práctica diaria. Con este preámbulo sobre enfoques cualitativo, cuantitativo y habiendo ya analizado un poquito la producción científica realmente casi nula, como hemos visto inicialmente, que tiene aquí el país y las universidades, que serían las encargadas básicamente de tener o las que más producen en otros contextos, otros países. Entremos ya al tema de medicina basada en evidencias y lo que son los niveles de evidencia. El término de medicina basada en evidencias fue creado en la Universidad de McMaster en el año de 1980, básicamente para etiquetar una estrategia de enseñanza clínica que consistía en un proceso de búsqueda sistemática de los hallazgos de investigaciones relevantes sobre un problema clínico específico para su evaluación crítica y posterior puesta en práctica en la forma de decisiones diagnósticas, terapéuticas y pronósticas en el paciente individual. ¿Qué es la práctica clínica basada en evidencia? Es la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible, pruebas, para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes individuales. ¿Y qué es la mejor evidencia? Quizás una forma muy práctica de entender evidencia. Evidencia son los mejores resultados de las investigaciones puestas en la práctica del cuidado de los pacientes. Evidencia como sinónimo de mejores resultados de las investigaciones. Y vamos a mirar también en alguna parte de esta presentación que no todo lo que se publica, no todos los resultados realmente son evidencias buenas. Existen diferentes niveles y no todos los estudios tienen la misma potencia, digamos, frente a la credibilidad o no de los resultados. ¿Cómo se gradúan las evidencias, los niveles de evidencia? Tenemos algunos niveles, depende de la clasificación, si es americana, si es europea, realmente se trabaja mucho y constantemente existen algunas variaciones. He tomado la siguiente, donde se habla de evidencias tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Realmente las mejores evidencias, los mejores resultados de las investigaciones que podemos poner en la práctica son aquellos de los metaanálisis o revisiones sistemáticas. En segundo lugar, evidencias 1B están las que proceden de investigaciones clínicas aleatorizadas. El nivel 2A corresponde a las evidencias de las investigaciones clínicas controladas no aleatorizadas, y así sucesivamente. 3B, al menos una investigación cuasi experimental. El nivel 3 son aquellos resultados de investigaciones o de estudios no experimentales, es decir, de estudios descriptivos, tales como estudios comparativos, estudios de correlación, estudios de casos y controles y cohortes. Y el nivel 4, evidencias procedentes de comités de expertos, opiniones o experiencia clínica. De esta manera, realmente la mejor evidencia son aquellas que sintetizan el trabajo de varios estudios. Los metaanálisis o las revisiones sistemáticas son justamente la compilación de todos los estudios que se han dado en un periodo de tiempo, pueden ser 5 o 10 años, donde a través de una técnica se hace una selección de los mejores, y esos, a través de análisis, pues se presentan digamos una síntesis de todos ellos. Y como último, como se puede observar a nivel de evidencia 4, están las opiniones o las experiencias de los clínicos o médicos. Creo que es importante manifestar realmente en la práctica, como experiencia de médico, he observado, y generalmente existe la tendencia a decir en mi experiencia, y muchas veces la experiencia puede ser 20 años haciendo lo mismo y jamás se ha leído, se ha actualizado en el tema, o la experiencia de algunos casos que cuando realmente se indaga llegan a muy pocos y que no pueden ser comparados
como lo hacen ya los grandes estudios con grandes poblaciones. De acuerdo a los tipos de estudios, los niveles de evidencia, los mejores de hecho son los estudios experimentales, los estudios clínicos controlados, aleatorizados, y en esta secuencia pues los últimos, los estudios de un caso, en segundo lugar los estudios de serie de casos, estudios de corte transversal de casos y controles, cortes clínicos y estudios o ensayos clínicos no controlados. Vamos a ver de alguna manera muy sucinta algunas especificaciones de los diseños de investigación. Antes de entrar a los diseños, algo sobre los metaanálisis. Decía, son realmente compilaciones de varios estudios que presentan en una gráfica o tratan de buscar una conclusión que resuma todos los hallazgos presentados en los estudios. En la práctica, cuando leemos artículos, hay estudios que concluyen a favor, por ejemplo, de un tratamiento, y hay estudios que no necesariamente concluyen a favor, sino más bien demuestran que no existe beneficio. Frente a estas circunstancias, ¿qué hacemos o qué es lo que podemos nosotros hacer en el manejo de los pacientes? O frente al uso de un medicamento, ¿existe eficacia o no existe eficacia? Existen muchos estudios publicados, sobre todo cuando están detrás las transnacionales que buscan promocionar como que tienen realmente un gran beneficio, y con los años y en la práctica observamos que no es así, y muchos de ellos han sido retirados incluso del mercado por la falta de eficacia. Esta es una gráfica de un metaanálisis. Lo que observamos es varios estudios, como se observa en la parte izquierda de ensayos. Están los nombres de cada uno de ellos. En la gráfica se observan las líneas transversales con un punto central. Son los intervalos de confianza, y lo que aquí nos demuestran son los riesgos relativos. Es un metaanálisis que compara la utilidad del ASA versus el placebo. Y como se observa, aquellos que están desde la línea vertical del centro del cuadro hacia la izquierda demuestra beneficio, y aquellos que están hacia la derecha demuestra riesgo. Y observamos que los intervalos de confianza, muchos de ellos no son realmente significativos porque atraviesan la unidad y por lo tanto no sabemos si es riesgo o es beneficio. Pero de hecho, cuando se analizan en su conjunto, donde dice o resultado final, nosotros podemos decir con certeza que realmente existe beneficio, y el beneficio va a estar expresado en el valor del riesgo relativo con su intervalo de confianza. Esto nos ayuda realmente muchísimo en la práctica si tomamos el hábito de leer metaanálisis o revisiones sistemáticas, a compilar de una mejor manera la información. Bien, los diseños de investigación, que miramos que existen unos que tienen un mejor nivel de evidencia en relación a otros que tienen un bajo nivel de evidencia. Básicamente pues va a estar en relación a cómo se manejan o qué instrumentos utilizamos para conocer los datos, cómo manejamos los pacientes frente a la adquisición de la información. De forma general, el diseño de la investigación es una planificación compendiada de lo que se debe hacer para lograr los objetivos del estudio. Un diseño cuidadoso del estudio es fundamental para determinar la calidad de la investigación clínica. Los diseños de los estudios, en algún momento, pues cuando entramos a buscar estudios, sabemos que existen estudios de casos y controles transversales, estudios experimentales, los ICAs, estudios de pruebas diagnósticas, de series de casos. Lo importante frente a toda esta posibilidad es que podamos identificar cuál es el propósito de cada uno de estos diseños, para a su vez poder comprender de una mejor manera por qué el nivel de evidencia mejor de los ICAs frente a los estudios de una serie de casos o los estudios transversales. Como de una manera muy general, los estudios se clasifican en estudios observacionales y experimentales. La diferencia básica es la intervención. En los estudios experimentales hacemos una intervención que puede ser terapéutica, la administración de tal medicamento o la aplicación de uno u otro procedimiento en relación
a otro grupo de comparación. En los estudios observacionales simplemente lo que hacemos es registrar los hechos como suceden sin ninguna intervención. Otra clasificación es según la cronología de las observaciones, es decir, si partimos de la actualidad hacia atrás y buscamos a qué factores estuvo expuesto, etcétera, etcétera, son los estudios prospectos, son los estudios retrospectivos o de casos y controles. Y cuando buscamos hacia adelante, hacia el futuro, tenemos los estudios prospectivos o estudios de cohortes. Según el número de mediciones, estudios longitudinales y estudios transversales. Los transversales, una sola medición, los típicos estudios de prevalencia de diabetes, prevalencia de embarazo en adolescentes. En los longitudinales existen varias mediciones en el tiempo del estudio. Como ejemplos también de los estudios de casos y controles, partimos de una población. En este caso en particular vamos a tomar en la población de aquellos que tienen cáncer de pulmón en relación a los que no tienen cáncer de pulmón. ¿Cómo se planifica o se organiza una investigación de casos y controles? Nosotros tenemos a los casos, que son los que tienen cáncer de pulmón, y los controles, las personas sin cáncer de pulmón, y buscamos hacia atrás cuántos de ellos en cada uno de los grupos eran fumadores y no fumadores, si queremos demostrar que el fumar es un factor asociado o un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Estudios de cohortes ya no partimos del efecto de la enfermedad, sino partimos de la exposición, es decir, tenemos una cohorte seleccionada donde existen dos grupos, uno de expuestos fumadores y el segundo grupo de expuestos no fumadores. Los seguimos durante un tiempo, pueden ser años, 5 o 10 años, y miramos cuántos desarrollan cáncer en cada uno de esos grupos. Esperaríamos que si queremos demostrar que el fumar es un factor de riesgo, pues la frecuencia observada de cáncer de pulmón sea mayor en el grupo de expuestos en relación al grupo de no expuestos. Los estudios experimentales, los estudios básicamente ensayos clínicos, ensayos de campo, ensayos comunitarios, dependiendo del tipo de población en la cual nosotros estamos realizando el experimento. De forma general, en los experimentos tenemos un grupo de estudio A y un grupo de estudio B, o grupo experimental y grupo control, donde en el uno se realiza la intervención y en el otro simplemente no se realiza la intervención o se utiliza placebo. Hacemos un seguimiento por un tiempo y lo que esperamos es observar respuestas tanto en el grupo de estudio como en el grupo control. De forma general, en un estudio experimental, y por qué son mejores en relación a los demás, es porque justamente deben cumplir con 3 características. El grupo control, es decir, para demostrar que es mejor que algo, siempre debemos comparar. El segundo es la aleatorización, es decir, la probabilidad de conformar dos grupos realmente que inicialmente son muy similares, y que el efecto que podamos nosotros obtener al final podamos decir que se debe a la intervención y no a la diferencia que puede haber existido inicialmente entre los grupos, sea por edad, por sexo, por tiempo de evolución, estado nutricional, etc. Son estudios donde se controla mejor cada uno de los que ingresan a participar en el experimento, y de hecho pues nos permiten también que el efecto que se observa realmente demostrar que es por esa intervención, por la eficacia o por la acción de cierto medicamento y no por otras circunstancias. Una vez que ya hemos abordado de forma muy general, realmente son temas que se enseñan durante algunos meses en la facultad, con cada una de las especificaciones para que se pueda realmente conocer en detalle los diseños de investigación. Creo importante que podamos hablar un poquito sobre la validez de los estudios epidemiológicos y sobre los sesgos o errores que pueden tener los estudios. No todos los resultados, porque están publicados, realmente son buenos, y eso es lo que vamos a demostrar, y vamos a dar algunas algunas referencias de por qué no son buenos. Siempre que partimos en un estudio vamos a tratar de observar si la distribución de las personas o de las unidades que observamos son o no uniformes.
todos hemos escuchado hablar del teorema del límite central, de la campana de Gauss, y en sí el análisis estadístico básicamente se fundamenta en el análisis o estadística paramétrica y no paramétrica. La mayoría que nosotros utilizamos es la paramétrica, pero eso existe tener una distribución normal, como se observa en la gráfica, donde realmente podamos demostrar que no existen grupos que estén privilegiados, sino realmente que estén distribuidos correctamente dentro de esta campana de Gauss. Cuando esto no se da, utilizamos la estadística no paramétrica. Algunos aspectos que se van a aprender en esta parte de esta presentación son los conceptos de validez interna y validez externa en los estudios epidemiológicos, la aplicación de los conceptos de validez y fiabilidad en los estudios epidemiológicos, el concepto de sesgo o error sistemático, la diferencia entre sesgo y error aleatorio y los principales tipos de sesgos. Bien, ante ciertas circunstancias nosotros siempre partimos de dudas, de incertidumbre frente al manejo, a la utilidad, a la explicación de tal fenómeno o hecho. De allí que nos planteamos preguntas como ¿para qué evaluar? ¿Qué vamos a evaluar? ¿A quién vamos a evaluar? ¿Dónde evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Qué criterios, indicadores y estándares vamos a utilizar? Los propósitos cuando hacemos evaluaciones es básicamente informar, comparar, valorar, explicar, medir, conocer o controlar. Variaciones en la medición. Epicteto, 2 siglos antes de Cristo, decía: las apariencias a la mente son de 4 clases. Cosas hay que son lo que parecen ser, o no lo son y no parecen serlo, o no lo son y no parecen serlo, o no son y sí parecen serlo. Es tarea del hombre sabio el decidir correctamente en todos estos casos. La práctica de la medicina clínica consiste en interpretar signos, síntomas y pruebas diagnósticas para tomar decisiones, para diagnosticar, tratar o no tratar. De sí la medicina es una ciencia de probabilidades. Son excepcionales realmente aquellos signos patognomónicos que nos dicen que si están presentes es tal patología. Pero en el resto de enfermedades realmente nosotros tenemos que utilizar la clínica, los signos, los síntomas, apoyarnos en los exámenes complementarios para tener cierto grado de certidumbre al momento de diagnosticar y de tomar decisiones. Este cierto grado de certitud cuando utilizamos pruebas diagnósticas va a tener, de hecho, por ser instrumentos y por la naturaleza humana, errores. Si tomamos como ejemplo los valores hipotéticos de la tensión arterial sistólica en un individuo, llega a la consulta un paciente, le toman la tensión arterial. Dependiendo del momento, del tiempo en que lo tomamos, estos pueden tener diferentes variaciones en el día y conocemos que pueden ser por hechos fisiológicos, etcétera, si es antes de una comida, si fue después de un momento estresante, etcétera, etcétera. Esto va a implicar diferentes medidas, como se observan en la gráfica. Si nosotros tomamos uno de esos valores, podemos ya diagnosticar a un paciente como una hipertensión moderada, severa o no hipertenso. La línea nos representa quizás algún punto medio. Si tomamos los 3 valores, la presión, la tensión arterial sistólica, el valor corresponde a 160, pero si tomamos los valores superiores corresponde ya a 180. Si es un paciente crítico, realmente esto implicaría ya decisiones inmediatas para prevenir o corregir y evitar de esta manera desenlaces fatales como puede ser la muerte o una complicación. Si una vez más son mediciones en un mismo individuo, pero con variaciones nada más en el registro del tiempo. Vamos a profundizar un poquito más en esta situación de la validez y la importancia de tomar correctamente los datos y sobre todo de utilizar los instrumentos correctos.
Si de hecho aceptamos que pueden existir variabilidad en los resultados, nosotros de forma general tenemos que conocer lo que es la concordancia o reproducibilidad y la validez. Concordancia se refiere al grado en que concuerdan dos o más mediciones sobre la misma muestra, y la validez es el grado en que una medición coincide con la verdad. Todo instrumento, todo cuestionario que yo quiera aplicar en investigación debe demostrarme estos dos aspectos. A esto se llama validación o validez de un instrumento. Dos aspectos fundamentales. Reproducibilidad, es decir, que varias mediciones, o si le aplico el mismo instrumento al paciente, debo obtener un resultado o un valor muy similar. Y la validez, es decir, si el instrumento desarrollado o el cuestionario aplicado me mide exactamente lo que yo quiero conocer. Algo sobre la validez interna y la validez externa en los estudios. La validez interna es el grado en que los resultados de un estudio son correctos para los sujetos estudiados. Es decir, si alguien concluye que la prevalencia de embarazo en adolescentes en la ciudad de Cuenca es del 10%, efectivamente es del 10% y no es otro valor. ¿Qué me garantiza que ese porcentaje que yo concluya al final sea o no correcto? Pues de algunas condiciones y básicamente de evitar o de prevenir ciertos errores, los errores sistemáticos y errores aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que se pueden dar en el proceso de la investigación, como son en la elaboración del protocolo, en el registro de la información cuando pesamos, si lo pesamos correctamente, el instrumento que utilizamos está calibrado o no. Pueden darse también errores en el análisis estadístico, etc. Estos son los errores sistemáticos. Y errores aleatorios son aquellos que se pueden dar o que de hecho se dan por algunas características intrínsecas de los sujetos que no son posibles modificarlos. Por ejemplo, la edad, el sexo, la etnia. No podemos cambiar, pero sí podemos controlar en un estudio si utilizamos técnicas correctas como son la aleatorización. Y la validez externa es si el resultado que yo obtengo en la investigación es bueno, puedo yo generalizar eso a la población o al universo. De hecho, nosotros estudiamos muestras y la mayoría de estudios en ciencias médicas se lo hacen muestras, pero el hecho de utilizar una muestra no es que ese resultado es válido para los 100, 200 o 300 individuos estudiados como parte de esa muestra, sino la esencia está que esa muestra me sea suficiente para yo poder concluir al final y decir, esto pasa ya en el universo. Si decía estudio 500 y la prevalencia de embarazo en adolescentes es el 10%, si he garantizado que todas estas condiciones o evito los errores sistemáticos y aleatorios, puedo yo muy bien decir, por ejemplo, la prevalencia de embarazo en adolescentes en la ciudad de Cuenca es del 10%. Error sistemático y error aleatorio. Para entender mejor este tipo de errores se utilizan estas gráficas de tiro al blanco donde existe una diana y obviamente el objetivo es acertar en el centro. Antes de profundizar en el tema de error sistemático y aleatorio, veamos qué sucede en la práctica. Tomemos el ejemplo de una persona febril a la cual se le toma 5 veces la temperatura con un termómetro digital y se obtienen los siguientes valores: 37.8, 38, 37.6, 37.5, 38. 5 valores diferentes en un mismo individuo. Y utilizamos el termómetro digital. De la misma forma se toman inmediatamente 5 veces la temperatura, pero con un termómetro de mercurio se obtienen los siguientes valores. Como se observa, son valores diferentes en cada medición y de hecho también se observa ya cierta diferencia entre los registrados con el termómetro digital y el termómetro de mercurio. Si llevamos estos resultados a una gráfica, podemos observar que la media de la temperatura con el termómetro digital es de aproximadamente 37.8 quizás. Pero si observamos la media registrada con el termómetro de mercurio, ya es de 39 grados. De hecho, son valores muy diferentes que implicaría decisiones inmediatas frente al manejo de un paciente. Si es un neonato y
realmente tiene condiciones de riesgo con estos valores, las intervenciones tendrían que ser inmediatas para prevenir complicaciones. De hecho, si no las hacemos, cualquier, por ejemplo, abogado que maneje correctamente este tipo de información podría ya plantear como una negligencia médica, el solo hecho de no haber utilizado el mejor instrumento que nos garantiza realmente registrar o tener valores correctos frente a otro instrumento que tiene un mayor sesgo y no me evalúa correctamente lo que yo quiero conocer. Muy importante en la actualidad con el nuevo código que realmente trata de penalizar la práctica médica. Bien, cuando hablamos de validez y reproducibilidad tenemos las gráficas de dianas. El objetivo, si es tiro al blanco, pues es que si es un solo tiro, realmente se dé en el centro. Pero si son varios, también nosotros, a más de que llegue en el centro, todos los demás deberían estar en esta posición para decir que existe validez y reproducibilidad. Se hace el ejercicio y vamos a ver de 4 individuos y observamos diferentes marcas. Esto lo podemos llevar ya a la práctica en medicina. Es decir, si nosotros utilizamos el mismo ejercicio utilizamos un instrumento para tomar la presión arterial, nosotros debemos exigir o debemos tener presente que este instrumento me permita, una vez más, tener la validez y reproducibilidad, es decir, que me mida correctamente lo que yo quiero conocer y que en varias mediciones que yo haga al individuo tenga valores muy similares o parecidos. Aquí, como se observa, pues lo ideal es el válido y preciso en la primera gráfica superior a la izquierda, y lo menos que queremos es que no sea válido e impreciso, como se observa en la gráfica inferior derecha. Es incorrecto hacer quizás lo que observamos en este dibujo. Primero, o en la práctica, lo que hacemos es el ejercicio del tiro al blanco y después nosotros tratamos de buscar todos los argumentos para justificar que ese valor que obtuvimos es correcto. No tuvimos la precaución de realmente conocer ese instrumento, esa prueba diagnóstica, saber si que estaba validada, saber cuál es el grado de precisión, etcétera, etcétera, que tiene. Quizás si hay tiempo podríamos hablar un poquito de la sensibilidad, la especificidad, las pruebas diagnósticas, los valores predictivos que justamente el médico debe conocer. Si un resultado es positivo, con qué certeza realmente ese resultado me dice que tiene o no tiene la enfermedad, por ejemplo, una persona. Bien, además, sobre la reproducibilidad, decíamos, es el grado en que una variable tiene el mismo valor cuando se miden varias veces. Hay que garantizar esta reproducibilidad interobservador y entre observadores. Quizás aquí es importante mencionar, por ejemplo, en la toma de la tensión arterial. Garantizar, y para nosotros, el médico básicamente tomar la decisión, saber que la enfermera, la auxiliar o el personal de apoyo realmente sabe tomar la presión arterial. No podemos confiarnos, como hemos visto anteriormente, con las variaciones solamente del uso del instrumento. Si a eso le adicionamos también el error que puede darse por el desconocimiento, la técnica que utiliza la persona para tomar esos datos, pues el grado de incertidumbre o el grado de error va a ser mucho mayor. Debemos garantizar que esta variación sea la mínima. Y bueno, algo más sobre el error aleatorio azar que habíamos mencionado, la diferencia debida al azar entre la estimación obtenida en el estudio y el parámetro que se pretende estudiar. El azar son aquellas características intrínsecas como la edad, el sexo, que no se pueden modificar, pero sí que si utilizamos técnicas correctas en investigación nos permiten minimizar este problema. Vamos a ver en una gráfica el error sistemático, aquel que se produce en la metodología, es decir, si yo quiero conocer el peso de un individuo y utilizo una balanza y esta tiene ya de por sí un error de 10 libras o de 2 kilos, todos aquellos individuos que yo pese van a tener esta variación debido al error del instrumento. Por lo tanto,
si yo aumento el tamaño de la muestra, es decir, me da igual estudiar 10 o 10.000, el error se va a mantener, a diferencia del error aleatorio. Si yo estudio 10 individuos, quizás este error es alto, pero a medida que incrementa la muestra, este disminuye, y de hecho si las muestras son representativas, pues nosotros disminuimos este error y podemos decir que los resultados de la investigación realmente son adecuados y buenos. Nada más sobre los sesgos. Sesgo son cualquier hecho en el diseño o ejecución de un estudio que hace que los resultados del estudio se desvíen o se aparten de la realidad. Siempre van a estar potencialmente presentes en una investigación. Es tarea del investigador tratar de utilizar las técnicas correctas para que estos sean mínimos. En las diferentes clasificaciones, sesgos de selección, en la distorsión del efecto medido debido a los procedimientos usados para la selección de los sujetos, y los sesgos de información, que pueden ser varios. Y quizás para poder ir concluyendo con esta breve presentación, un ejercicio muy práctico sobre los resultados de las investigaciones. Por ejemplo, vamos a abordar específicamente el análisis de los datos en los estudios experimentales, no en la parte estadística, sino realmente más en la parte de interpretación de estos resultados, que ya pueden ser puestos directamente pues en la práctica ya de la atención de los pacientes, o en otras palabras, medicina basada en evidencias. Cuando estamos frente a un paciente, existe una serie de dudas o incertidumbres frente al manejo, al diagnóstico, a qué exámenes utilizar, etcétera, etcétera. O frente a una vez que hemos terminado ya una investigación y tenemos una serie de datos, de resultados, nos quedan algunas dudas o preguntas. Entre ellas, pues, primero, como acabamos de ver, si son o no son válidos estos resultados, y dos, si utilizo la estadística, realmente hay significancia, o lo que se denomina es estadísticamente significativo. Pero si no es estadísticamente significativo, esto quiere decir que no sirve, o existe también lo que se denomina significancia clínica. Veamos cuáles son estos aspectos. Si tomamos un ejemplo, la asociación entre el control de hipertensión arterial e infarto agudo del miocardio. El ejemplo dice: se realiza un estudio con 728 pacientes con hipertensión arterial, de ellos 260 catalogados como hipertensos mal controlados, grupo A, y 468 considerados que tenían un buen control de la hipertensión arterial, que se denomina grupo B. Se hace un seguimiento, pues un periodo de tiempo en el cual se observa que 10 personas del grupo A y 7 en el grupo B sufren un infarto agudo de miocardio. Un ejemplo típico de un estudio experimental. Las preguntas que caben en relación a este problema son: ¿existe una asociación entre el tipo de control de la hipertensión arterial y el infarto agudo del miocardio? ¿Puedo afirmar que un mal control médico de la hipertensión arterial aumenta el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio? Si utilizamos los datos, pues vamos a tener los siguientes resultados: que de los 260 pacientes con mal control, 10 sufrieron un infarto agudo de miocardio, que representa el 3.84%, y de los 468 con buen control, 7 sufrieron el infarto agudo de miocardio, el 1.49%. En este tipo de problemas, o la técnica utilizada para el análisis, son las tablas tetracóricas o tablas de 2×2, donde tenemos dicotomizadas las variables, es decir, enfermedad sí o no, y la exposición sí o no. En este caso, enfermedad, infarto agudo de miocardio sí o no, y la exposición, el buen o el mal control de la tensión arterial. Si esto sustituimos los valores y procedemos ya a calcular los valores de odds ratio, riesgo relativo en este caso, la pregunta es: ¿cuál es el riesgo de padecer infarto agudo de miocardio al tener un mal control de la presión arterial? Aplicamos la fórmula, la respuesta es
del 3.84%. Y dice, ¿cuál es el riesgo de padecer infarto de agudo de miocardio con un buen control? Es decir, en los que tuvieron un buen control, el riesgo es del 1.49%. Si aplicamos la fórmula del riesgo relativo, que no es más que la incidencia entre los expuestos y los no expuestos, tengo que el valor es de 2.57. El riesgo relativo es un valor que cuantifica la asociación observada, en este caso, entre el buen o el mal control con el infarto agudo de miocardio. Quiere decir, de forma muy general, que aquellos que tienen un mal control de la tensión arterial tienen 2.57 veces más probabilidad de desarrollar un infarto agudo del miocardio en relación a los que tienen un buen control. La conclusión preliminar sería que el tener un mal control de la presión arterial aumenta en 2.57 veces el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio. No es suficiente simplemente llegar a esta conclusión, debemos preguntarnos si es significativo este resultado. Siempre tengamos presente que estamos utilizando estadísticas y además de eso estamos estudiando muestras, por lo tanto va a existir un margen, una posibilidad de errores. Si interpretamos el resultado del riesgo relativo, previamente quizás algunos conceptos, el riesgo relativo es el cociente entre dos riesgos, la incidencia entre expuestos y no expuestos, es una división. Si ambos son muy parecidos o iguales, el resultado cercano a 1, es decir que los resultados de uno son neutros, no son ni riesgo ni protector, no son significativos. Si el numerador es mayor, el resultado será mayor de 1, que indica que es un factor de riesgo, y si el numerador es menor, el resultado será menor a 1, lo que indica que lejos de ser riesgo es un factor protector. Bien, interpretando el riesgo relativo, cuando calculamos el riesgo se debe tener presente que al expresar dicho riesgo es si es o no estadísticamente diferente de 1. Para esto nosotros utilizamos los intervalos de confianza, al 95%, que ya está estandarizado y en la mayor parte de estudios observamos 95%. Lo importante es que en dicho intervalo no se incluye el valor 1. Cuando no se incluye, nosotros podemos concluir que es estadísticamente significativo, es decir, esto se va a corresponder con un valor de P menor de 0.05. Algo importante en la actualidad, la tendencia no es a publicar el valor P menor de 0.05 o el resultado que se obtenga, sino realmente la tendencia es a reportar los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza me da muchísima información. No es igual decir la prevalencia de embarazo en adolescentes es del 10% con un intervalo de confianza entre el 9 y el 12%, que decir del 10% con un intervalo de confianza entre el 2 y el 80%, por exagerar, realmente no tendría ninguna utilidad ese estudio. Generalmente a veces se publica y no se reporta justamente por esta circunstancia muy particular. Si el riesgo relativo fuese menor de 1 y su intervalo de confianza también, estaríamos ante la presencia de un factor de protección. ¿Qué es el intervalo de confianza? En estadística se llama intervalo de confianza un par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto. Pues en otras palabras, un intervalo de confianza me dice que si yo o de existir de 100 investigaciones, el 95% de ellas van a tener resultados entre los valores del intervalo y solamente 5% de ellas van a tener resultados que se salgan de ese intervalo. Si retomamos al ejercicio, decimos el riesgo relativo es de 2.57 y el intervalo de confianza del 95% está entre 0.99 y 6.6. Cuando se hacía la lectura del 2.57 realmente podríamos haber concluido que ya de hecho es riesgo, pero si observamos el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo, por lo tanto ese valor no tiene importancia y no podemos concluir que es riesgo protector. No es significativo, no es estadísticamente diferente de 1. Pero si tomamos a la teoría de la medicina basada en evidencias, un resultado puede no ser estadísticamente significativo,
pero sí clínicamente relevante. ¿Qué quiere decir esto? Para ello nosotros necesitamos calcular otros estadígrafos tales como la reducción absoluta del riesgo, el número necesario a tratar y principalmente la reducción relativa del riesgo. Vamos. El uso del sulfato de magnesio en preeclampsia. Se analiza la utilidad del sulfato de magnesio en la prevención de convulsiones en pacientes preeclámpticas. Se estudian 400 mujeres con preeclampsia y trabajo de parto. A 200 se les administra el sulfato de magnesio, que se denomina grupo experimental, y a 200 placebo, grupo control. En el grupo experimental se presentan 3 eventos o 3 pacientes que convulsionan, y en el grupo control 7. Calculamos el riesgo relativo. ¿Cuál es el riesgo de padecer convulsiones si se usa el sulfato de magnesio en preeclámpticas? La respuesta es, si aplicamos la fórmula, tenemos que es del 1%. ¿Y cuál es el riesgo de padecer convulsiones si se usa placebo? La respuesta es del 3%. Aplicando la fórmula, incidencia de expuestos no expuestos del grupo estudiado, y tenemos que el riesgo relativo en este estudio es de 0.33. 0.33 de hecho es menor a la unidad, diríamos es factor protector. Pero si miramos el intervalo de confianza, incluye a la unidad 0.06 y 1.63, de hecho concluimos que no es estadísticamente significativo. La conclusión sería: el uso de sulfato de magnesio en embarazadas preeclámpticas no previene las convulsiones. Si este es el resultado, que no es estadísticamente significativo, la pregunta que cabe es: ¿por qué seguimos utilizando el sulfato de magnesio en embarazadas preeclámpticas? Calculamos los otros estadígrafos. En la reducción del riesgo atribuible, este me indica en cuánto reduzco el riesgo si implemento la intervención. Se aplica la fórmula, podemos decir que se reduce en un 2% el riesgo de convulsionar si se administra sulfato de magnesio. Calculamos el NNT, que es el número necesario a tratar para evitar un evento, en este caso una convulsión. Se aplica la fórmula y obtengo un valor de 50. Necesito tratar 50 preeclámpticas con sulfato de magnesio para prevenir una convulsión. Y a su vez calculamos la reducción del riesgo relativo. Este me indica en cuánto del riesgo basal de esa paciente yo remuevo, es decir, la posibilidad de convulsión con placebo. Si comparamos en las convulsiones con placebo, si utilizo el sulfato de magnesio en embarazadas preeclámpticas. Se aplica la fórmula, obtenemos 0.666, multiplicamos por 6 y podemos decir que en conclusión, que utilizando sulfato de magnesio en preeclámpticas se remueve el 67% del riesgo de convulsionar si se utiliza placebo. Definitivamente es un medicamento que se recomienda, y de ahí la práctica que está ya instaurada en los diferentes protocolos de manejo. Una vez más, estadística, una cosa es un resultado estadísticamente significativo y otro es la significancia clínica que pueda tener este resultado. Pues de hecho, si yo aplicando el tratamiento disminuye un 67, mucho más, en un 80 o 90% la posibilidad de que convulsione, vale la pena ya la administración. Ante esto también siempre hay que considerar situaciones como costo-eficacia, costo-riesgo. No es igual tratar 10 para evitar un evento que tratar 2.000 pacientes para evitar un evento. Por ejemplo, en el marketing se promocionaba mucho estas nuevos medicamentos para bajar de peso, y cuando se revisan los estudios realmente hay que tratar 2.000 para lograr que una paciente pueda bajar un cierto valor de peso. Y a su vez, si miramos la costo-eficacia, pues son medicamentos realmente muy costosos ahí que no se aconsejan, o están muchos de ellos retirados del mercado. Para complementar, retomemos al ejemplo del infarto agudo del miocardio. Dice, si existe una asociación entre el tipo de control de la tensión arterial y el infarto agudo del miocardio.
Cambio la pregunta, si cambiamos la pregunta, ¿puedo afirmar que un mal control médico de la hipertensión arterial aumenta el riesgo de padecer infarto de miocardio? ¿Puedo afirmar que un buen control médico de la hipertensión arterial disminuye el riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio? Preguntas diferentes que abordan de manera diferente y que tiene relación con significancia estadística o significancia clínica. Apliquemos ya quizás las fórmulas. Habíamos visto que el riesgo de padecer infarto de miocardio en los que tienen un buen control es de 1.49%, en los que tienen un mal control del 3.84% y el riesgo relativo de 0.39%. Nosotros podríamos concluir por el intervalo de confianza de 0.14 a menos 1.01 que no es estadísticamente significativo. Pero viene la pregunta, ¿pero será clínicamente relevante? Calculamos los valores del riesgo, la reducción del riesgo atribuible, el número necesario a tratar y la reducción del riesgo relativo. Los valores que obtenemos son los siguientes. La reducción del riesgo atribuible, el 23.5%, el número necesario a tratar, debo tratar 43 pacientes para evitar un evento, un infarto, y la reducción del riesgo relativo de 0.61, porcentaje 61%. Podemos decir que el tener un buen control sobre la presión arterial de pacientes hipertensos remueve el 61% del riesgo basal. Conclusión, la intervención es altamente recomendada, aunque no sea estadísticamente significativa. Bien, espero realmente de una manera muy general haber podido contribuir, quizás al menos a poner algunas inquietudes y a despertar el interés en ser críticos frente a la lectura de los artículos científicos, de las publicaciones, a buscar la forma de utilizar esos resultados de la mejor manera en la práctica con los pacientes. Una vez más, muchas gracias por la invitación.